Buenas noches y bienvenidos a Las Cosas Como Son. Hace 24 horas, a esta misma hora, asistíamos al voto de la confianza en el gabinete de Mirta Vázquez. Es momento ahora de que cada uno de los ministros que han beneficiado de esta confianza al conjunto del gabinete definan las políticas sectoriales y sepamos a dónde se orienta el país. El presidente de la República ha hablado esta tarde en San Juan de Lurigancho, donde ha recordado que tiene previsto a su manera hacer un gesto por los 100 primeros días de su presidencia el próximo miércoles en Ayacucho, en donde presentará cuentas de lo actuado y también de los planes que hay para los meses que vienen por delante. Esperemos que esto se haga de la manera más clara, más argumentada y más cuantificada y calendarizada posible. Entre tanto, tenemos que prestar atención a un acontecimiento internacional que es la realización de la COP26, es decir, la 26ª reunión de los países signatarios del Acuerdo de la ONU sobre Cambio Climático. Hemos entrevistado ya algunas personas presentes en esta ciudad de Escocia, Glasgow, pero hoy nos corresponde hacerlo a un congresista peruano de la bancada del Partido Morado, Edward Málaga Trillo, un científico especialista en neurobiología, disciplina en la que él trabajó primero durante varios años en la Sociedad Max Planck de Alemania, ahora está en la Cayetano Heredia de Lima y naturalmente tenemos el mayor interés de saber cómo percibe él lo que se está discutiendo y ya eventualmente aprobando en Escocia a propósito de las políticas que deben ser implementadas para evitar que el clima aumente más de 1.5 grados y que en consecuencia se haga difícilmente viable la vida de muchas especies, incluida la humana, en muchas regiones de nuestro planeta. Señor Málaga Trillo, muy buenas noches, gracias por esperar hasta las 12 de la noche en Escocia para contarnos en qué ha consistido el día de hoy para usted. Muy buenas noches, Fernando. Es una ocasión bastante agitada porque las agendas son complejas. Empezamos 6, 7 de la mañana y hasta ahora estamos en reuniones. Y definitivamente estando lejos de Perú ha sido complicado ver el tema del voto de confianza, tratar de votar al mismo tiempo estando lejos. Pero también es una obligación hacernos presente en la COP26. Hemos criticado el hecho de que el presidente no haya asistido porque es un tema de falta de conciencia, me parece a mí. Y al mismo tiempo ser parte de la delegación nos permite a nosotros como congresistas informarnos de la agenda, informarnos de los puntos importantes. Y la COP26, a pesar que es muy criticada por muchos, hoy día, por ejemplo, en la tarde estuvo Greta Thunberg, famosa activista. Hemos visto, sí, muchas manifestaciones marchando, de jóvenes y ¿no? niños, diciendo ¿no? que los funcionarios en la COP26 solo se dedican a bla, bla, bla y que no cambian muchas cosas. Y esa es la responsabilidad que nos toca como una generación mayor que está a cargo de las cosas y que debería hacer algo al respecto. Entonces ha sido muy importante en estas plenarias en las que he asistido poder comprobar la calidad de la data científica, ¿no es cierto?, que es la que finalmente nos dice qué está ocurriendo en el mundo y es la data sobre la cual se van a basar los compromisos de los países. Los compromisos de los países, digamos, las mayores economías del mundo que son quienes más contaminan el planeta. Muchos critican también el hecho de que, bueno, Perú, siendo una economía muy pequeña, no contribuye mucho al cambio climático. Entonces, ¿qué tiene que hacer en la COP26? La respuesta es que tiene mucho que hacer. Tenemos que informarnos, tenemos que concientizar a nuestra población, porque nosotros tenemos que reclamar ante las grandes economías por este cambio global. Así que es una oportunidad realmente tremenda. Yo estoy feliz de estar acá y de poder representar al Perú y sacar adelante algunas de las agendas importantes. Ahora, lejos de creer, supongo usted, que somos víctimas de la irresponsabilidad de las grandes potencias que son las que más emiten gases contaminantes. Nosotros estamos ante una situación gravísima de responsabilidad por la deforestación. Se nos dice que se ha acentuado la deforestación estos últimos 2 años de pandemia. Sí, Fernando, pero hay una cierta incoherencia en ese argumento, porque si te pones a pensar, imagínate
que nosotros dediquemos suficientes recursos o que consigamos préstamos y recursos para combatir la deforestación, la minería ilegal, la contaminación de los mares, como país, podríamos quizás lograr un modelo de sostenibilidad interesante, pero si el mundo entero está realmente aportando a este declive, a este decaimiento del medio ambiente, entonces es poco lo que puede hacer un país. Y por eso que hay iniciativas como las que estamos llevando desde el Congreso, que es la diplomacia científica, que aportan mucho en este sentido, porque la idea es que ante problemas globales uno no puede tener una solución local. O sea, si lo que está en juego es el futuro del planeta, no podemos plantear ante eso una respuesta basada en los problemas del país. Es decir, ¿cómo vamos a salvar el Océano Pacífico solamente como Perú? ¿Cómo vamos a rescatar la selva amazónica solamente como Perú? ¿Cómo vamos a frenar el cambio climático? Bueno, pero perfectamente podemos evitar que se deforeste más aceleradamente. Podemos evitar, por ejemplo, que hayan más cultivos ilegales de coca, y no lo hacemos. Claro. Eso es parte de nuestra responsabilidad y deberíamos hacerlo. Y creo que las delegaciones del MINAM y del MINAGRI, que están aquí presentes, son responsables absolutamente de determinar esas políticas públicas. Y yo creo que la novedad en esta COP26 es que habemos esta vez dos congresistas, Heidi Juárez de APP y yo, de la Comisión de Cambio Climático, que vamos a asumir nuestro rol de representación y fiscalización. ¿Y por qué es importante esto? Porque la representación involucra llevar la voz de aquellas organizaciones, de aquellas comunidades que reclaman, ¿no es cierto?, ante el gobierno por lo que está pasando. Y es importante que nosotros como congresistas recojamos esa voz y le digamos, bueno, esto no se está cumpliendo. Estas promesas que se hicieron en París, estas promesas que se hicieron en Lima, no se han cumplido y qué es lo que se tiene que hacer. ¿Por qué por otro lado, solamente dos congresistas? Perdóneme que le pregunte eso. ¿Por qué solamente hay dos congresistas y no otros de las otras bancadas? Bueno, habría que empezar por el presidente. Sí. No está el presidente acá, no ha estado del acá. Ejecutivo ya sabemos que ninguno ha querido ir. Sí, la razón por la que hay dos congresistas es porque hay una comisión especial, o sea, además de las comisiones ordinarias del Congreso, hay una comisión especial para estudiar y hacer seguimiento a los impactos del cambio climático sobre el Perú. Esta comisión especial está presidida por la congresista Heidi Juárez de APP y yo soy vicepresidente de esa comisión. Y en esa calidad de congresistas responsables de esta Comisión de Cambio Climático desde el Congreso es que hemos sido invitados. Lamentablemente no hay más. Felizmente, diría yo al mismo tiempo, pues también soy miembro de la Comisión de la OCDE, que tiene que ver con muchos compromisos orientados al desarrollo del país, ¿no?, al desarrollo económico, industrial, etcétera, y también de la Comisión de Ciencia. Entonces, de alguna manera están relacionados los temas, pero por supuesto que sería pues deseable tener una comisión parlamentaria de 10, 15 congresistas de todas las bancadas. De los partidos que están en el gobierno. Al igual que el presidente Castillo, cuando fue a México, a Estados Unidos, y se dio cuenta de lo que era pues una realidad del país desarrollado, a muchos de nuestros congresistas les convendría ver cómo nuestros parlamentarios y parlamentarios de otros países se ven involucrados en esta lucha. De acuerdo. Ahora, usted nos dijo que está sorprendido, está bien impresionado por la disposición de nueva data científica. ¿En qué consiste esa nueva data a la que habría accedido usted en vista de su presencia en Glasgow? Mira, hoy día, por ejemplo, hubo una charla muy motivadora, muy potente de Al Gore, ¿no?, el ex vicepresidente de los Estados Unidos, que está muy involucrado, muchos conocen el documental de Al Gore acerca de este tema. Un pionero, en realidad, pionero mundial, ¿no? Perdón, de una manera muy didáctica, lo que está ocurriendo en el mundo. Es decir, catástrofes que tienen que ver desde sequías, huracanes, inundaciones, calentamiento, tanto de los mares como de la tierra, y cómo eso tiene un efecto sobre la población. Yo creo que es muy importante porque a veces los científicos no sabemos transmitir ese mensaje. Uno puede dar datos, números, gráficas, pero si no lo ve realmente, lo que ha pasado en el Perú con el Niño, lo que ha pasado con la sequía, lo que ha pasado con las inundaciones en Europa, todo esto tiene que ver con el calentamiento global, el aumento del nivel de los mares, la deglaciación. Entonces,
esa exposición a la data, a esas imágenes tan fuertes, es muy importante porque sensibiliza a la población. Y es algo que no estamos haciendo en Perú. Solamente estamos diciendo, sí, somos uno de los países más afectados por el cambio climático, pero no estamos dando las cifras, no estamos mostrando las imágenes, no estamos mostrando el efecto. Y otra de las cosas que hizo Al Gore hoy día es muy importante porque nos dio la esperanza. Nos dijo, mira, todo este problema que está causado por las emisiones de CO2 se está revirtiendo poco a poco porque finalmente estamos, por lo menos en los países desarrollados, cambiando hacia energías renovables. O sea, Europa, por ejemplo, el cambio que ha hecho de energías basadas en combustibles fósiles a energía solar, energía eólica, es impresionante. Estamos hablando por encima del 70-80% de la energía que se consume en esos países proviene de estas fuentes renovables. Pocos, ¿no? Pocos países. Y eso significa un gran cambio. Sí, de acuerdo. Ahora, cuando usted venga al Perú, si de todo lo que saque durante los días que va a pasar allá, tuviera que formular su experiencia y su conocimiento nuevo en 2 iniciativas que movilicen a la clase política y que convenzan a la población, ¿cuáles serían esas 2 iniciativas que traduzcan lo que está aprendiendo usted por su presencia en esta conferencia mundial en Glasgow? Bueno, por un lado, definitivamente yo diría la reducción de la emisión de CO2 en las ciudades, porque es algo que nos concierne directamente, es algo que vemos cada vez que vamos por la Panamericana Sur o la Panamericana Norte. Estamos camino a lo contrario, por ejemplo, le informo que conduzcan a reducir este tipo de emisiones, bueno, estamos camino a más contaminación. Y por otro lado, el tema... Lamentablemente... Por otro lado, el tema de la deforestación en la Amazonía. Ya. 2 temas, deforestación en la Amazonía y contaminación en las ciudades. Respecto de las ciudades, estamos aquí ante la inminencia de una contrarreforma del transporte que va a significar que no se haga nada para eliminar a los autos que contaminan por encima de toda norma internacional y más bien hay la voluntad expresada en el Ministerio de Transportes de prolongar licencias durante 10 años a esos vehículos. Quizás esa es la lección más grande, Fernando, que no deberíamos centrarnos en nuestra perspectiva nacional o local o sindical, sino ver hacia el mundo. Es decir, yo hago política para satisfacer a un gremio, para satisfacer a los transportistas de Perú, para satisfacer sus intereses, o hago una política para estar acorde con el movimiento, digamos, internacional que nos requiere a nosotros frenar este efecto de las emisiones dañinas. Entonces yo creo que ahí es importante que los ministros del nuevo gabinete tengan una perspectiva internacional. Yo celebraría que ellos estuvieran acá porque les abriría los ojos absolutamente ver que el Perú no es solamente la realidad que ellos viven, sino la realidad que nos afecta desde fuera. Claro que sí. Ahora, hemos recibido noticias acá respecto del anuncio hecho por el presidente del Ecuador, que sí se desplazó y que anunció ahí en Glasgow la ampliación del área de reserva marina en torno a las Islas Galápagos, lo que la convierte, me parece, en una de las reservas marinas más vastas del mundo. Nosotros hemos con las justas podido ampliar nuestra reserva marina en Nazca, no se ha logrado hacer la reserva marina del norte, la reserva marina del mar Pacífico tropical, pese a que esto fue lanzado hace muchos años y no avanzamos tampoco en el reconocimiento de eso, ¿no? Y además le hemos dado luz verde al puerto de Paracas. O sea, muy cerca de la Reserva Nacional de Paracas le hemos dado luz verde a un puerto que realmente va a alterar los ecosistemas. Lo que se ha hecho en Ecuador es realmente un acto de conciencia ecológica, porque hace ya por lo menos 5 o 6 años se viene advirtiendo del peligro de la contaminación del plástico. Entonces, esa política es consecuente. Estemos de acuerdo o no con las políticas generales que se dan en el gobierno de Ecuador, esa política en particular es muy responsable y yo creo que es digna de emulación, es digna de admiración y yo creo que deberíamos estar cuidando muchísimo más tanto nuestra franja costera como la Amazonía, como la deglaciación de los glaciares. No todo es efecto, Fernando, de lo que hacemos nosotros, ¿no es cierto? Es importante reconocer también eso. El mayor efecto que vemos nosotros, o sea, por ejemplo, no sé, si compara fotos de los glaciares de la Cordillera Blanca, ¿no es cierto?, de Ancash, ya hace 30, 40 años a lo que es hoy, vemos claramente la reducción de los glaciares, la reducción de las nieves eternas.
ese efecto no es causado por nosotros, es causado por la comunidad global. Ante eso merecemos pues gobernantes que hagan un reclamo ante la comunidad internacional. Pero ante problemas como la contaminación de los ríos y de los mares, con plástico, por ejemplo, ¿no? La contaminación del aire en la ciudad de Lima por permitir un parque automotor contaminante, ahí sí somos completamente responsables. Entonces, lo que quiero decir con esto es que el problema medioambiental tiene dos dimensiones. Una dimensión local que tenemos que cuidar nosotros y una dimensión internacional que no nos corresponde necesariamente afectar directamente, sino que nos corresponde hacer el reclamo. Y por eso era importante que el presidente Castillo hubiese estado presente en esta cumbre para llevar la voz de la Amazonía, la voz de los glaciares, la voz de esos mares, la voz de esos deslizamientos y desastres que tenemos en la costa peruana, que son resultado de estas políticas irresponsables de las grandes economías, que por cierto ya están haciendo algunos compromisos muy importantes. ¿Qué tiene previsto usted para los próximos días? ¿Cuál es su agenda en esta conferencia que, como usted dice, va desde temprano por la mañana hasta las 12 de la noche, que es la hora que usted tiene ahora en Escocia? Mira, la agenda general, que es 2 semanas de esta conferencia, tiene varios puntos focales. Por ejemplo, hay días dedicados a ciudades sostenibles. Hoy día ha sido el rol de la juventud, el activismo de la juventud. Ha estado Greta Thunberg en las calles de Glasgow protestando. Hay días dedicados a la ciencia, a la naturaleza, a la salud. O sea, cada uno de estos capítulos involucra un aspecto importante del cambio climático. Imaginemos, por ejemplo, qué pasa si sube la temperatura de la Tierra 1 grado o 2 grados o 3 grados. Por supuesto, se van a deshielar, los glaciares se van a deshielar, las capas árticas, antárticas, pero también van a aparecer nuevas enfermedades, también van a aparecer nuevos comportamientos de los cultivos que utilizamos para alimentarnos, de la pesca, etc. Entonces, es un impacto global sobre nuestras vidas. No es algo etéreo, no es algo que sí las economías avanzadas hablan sobre el cambio climático, sino que tiene un efecto directo sobre nuestras vidas. Entonces, cada uno de estos aspectos está siendo tratado en un día distinto de la COP. De acuerdo, le deseamos que sea muy provechosa su estadía ahí y que venga con un vigor renovado para comprometerse por lo menos con esos 2 temas que nos ha mencionado: contaminación en las ciudades y deforestación en la Amazonía, pero ha mencionado mucho el tema del plástico y, como usted sabe, acá hay un debate sobre el uso del tecnopor sobre el cual lo escucharemos participar sin duda cuando regrese usted al Perú. Perdón, sí, adelante. Es una perspectiva miope, ¿no? Muy local. Así que vamos a tratar de llevar esta perspectiva global al Congreso. Muchas gracias, Fernando. Muchas gracias a usted, doctor Málaga Trillo, miembro de la bancada del Partido Morado y de la Comisión Especial sobre Calentamiento del Clima, a título de lo cual se halla presente en la conferencia sobre cambio climático en Escocia. Vamos a hacer una pausa y regresamos a las cosas como son.